negocio, sin importar su tiempo de creación, puede beneficiarse de los servicios de un coach de negocios. De hecho, 28 empresas del programa de financiamiento Startup Popular han recibido coaching empresarial. Hoy me acompaña Nerva Albertorio, presidente de 100 Ventures Business Accelerator, con quien hablaré sobre cómo el coaching de negocios puede transformar tu empresa. Saludos, Nerva. Hola, Kurt. Cuéntame, ¿qué es esto de coaching empresarial? Me suena interesante. Pues el coaching empresarial es un proceso de acompañamiento individualizado para cada negocio, donde los ayudamos a entender dónde están, hacia dónde van y cómo lo vamos a hacer. Pues está chévere. ¿Y cómo funciona este proceso? Pues mira, partimos de la premisa de que cada negocio, cada dueño de negocio es experto en su área. Así que ese coach viene a facilitar el tomar decisiones e identificar nuevas situaciones. Así que y un poco tratamos de verlo como cuando un atleta va a competir, necesita un coach. Exacto. Cuando un cantante se prepara para su carrera, necesita un coach. Así que el dueño de negocio también necesita ese coach que lo acompañe en su proceso de crecimiento. Y en el caso de ustedes, ¿cómo es diferente? ¿Cómo ustedes trabajan? Pues en nuestro caso nosotros tenemos 3 componentes bien importantes. El primero es el componente del análisis del negocio, donde trabajamos con el mirar y adentrarnos dentro de los estados financieros para que podamos entender nuestros números y poder tomar mejores decisiones. Eso es muy importante. Eso es muy importante. El segundo componente que trabajamos es la parte de mercadeo, porque pues si no vendemos, no hay negocio. no hay negocio, así que eso también es muy importante. Y trabajamos la parte de consejería, porque entendemos que desarrollar un negocio trabaja mucho con la parte pues, psicológica del proceso, así que un poco ayudamos y apoyamos a ese empresario en su proceso de toma de decisiones, en su manejo de empleados, resolución de conflictos, y entonces también le damos mucha importancia a esa parte. Y cosas que pasan, me imagino, en cualquier negocio. Exacto. Sí. En este proceso, los dueños de negocio, ¿qué ellos pueden esperar descubrir de ellos o de las sesiones de coaching? Pues mira, lo que estamos tratando de trabajar dentro de las sesiones de coaching es poder identificar nuevos mercados, poder atemperarnos a las nuevas tendencias en la economía. Realmente, ¿verdad? Hablamos mucho de la crisis y la crisis realmente representa nuevas oportunidades, y muchos negocios que llevan tiempo establecidos lo que necesitan es una mirada refrescante y ese coach nos ayuda a ver un ángulo distinto. Claro. ¿Y este coach utiliza alguna herramienta en particular para llevar a cabo el proceso? Una de las herramientas que nosotros utilizamos es el Business Model Canvas, y el Business Model Canvas nos permite poder identificar de forma sencilla cuál es la propuesta de valor de cada empresa, específicamente a cuáles son los segmentos del mercado donde se van a dirigir. Nos permite identificar qué nuevos socios claves o qué nuevas alianzas podríamos trabajar, y nos permite identificar también nuevas formas de generar ingresos. Eso suena interesante. Luego de que el dueño de negocio pase por este proceso, ¿cuáles son algunos resultados que pueden esperar obtener? Pues los resultados que trabajamos es específicamente trabajar un plan de trabajo, podemos identificar nuevos mercados, podemos aumentar las ventas de nuestro negocio, porque pues realmente al final del camino lo que queremos es optimizar. Claro. Y lo que queremos es maximizar nuestros recursos, así que este proceso de coaching va dirigido a que con lo que tenemos podamos lograr más. Súper. Pues muchísimas gracias, Nelma, por esos ejemplos. Gracias. Y a ti, dueño de negocio, te invito a que conozcas más sobre cómo el coaching empresarial te provee un espacio para modificar ideas y atemperarlas a la visión estratégica de tu compañía. Para conocer más, visita nuestra página web.